Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy vamos a ver el tema de objetividad y subjetividad del texto. En la portada podemos apreciar una ilustración en la que aparece el cerebro enfrentándose al corazón. Podríamos decir que el cerebro se asocia a la parte objetiva nuestra y el corazón a la subjetiva. ¿Realmente están enfrentados o podrían aparecer juntos, por ejemplo, en un texto? Vamos a verlo. Pero antes de nada, ya que estoy rodeada de palabras, quisiera regalaros hoy este sustantivo, oportunidad. Fijaos la cantidad de sinónimos, hay muchos otros, pero de entre ellos destaco estos. Conveniencia, coyuntura, ocasión, pertinencia, exactitud. ¿Qué palabra más plena y más oportuna, valga la redundancia, para este momento que estamos viviendo? Ojalá todos seamos capaces de aprovechar esta oportunidad. Y un verbo, hacer, que tiene sinónimos como producir, formar, crear, engendrar, elaborar, descubrir, inventar. Cuando la rutina nos ahoga en momentos como este, es la oportunidad también de desarrollar cosas nuevas, de ser creativos. Ojalá podamos hacer ahora grandes cosas. Y os regalo también un adjetivo, el amarillo, el color de la alegría. Fijaos también qué sinónimos más bonitos: ambarino, anaranjado, áureo, dorado, rubio. Supongo que lo he elegido también porque me recuerda al sol del verano cuando nos acaricia tumbado en la playa. Pronto podremos disfrutarlo, seguro que sí. Y comenzamos ya el tema que nos ocupa: subjetividad y objetividad de un texto. Antes de nada, quisiera recordar la diferencia que existe entre objetivo y subjetivo. Objetivo es, por ejemplo, la gravedad. Cuando Newton vio caer la manzana del árbol y desarrolló una teoría que reconoce que existe una fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre otros cuerpos. O la cocción, que consiste en elevar la temperatura de un alimento modificando así sus propiedades. O que existe una órbita terrestre o que la visión humana es en 3 dimensiones. Al final es todo lo que es constatable, real. ¿Pero qué es subjetivo? Pues todo aquello que tiene los filtros de las opiniones, de las emociones, de la cultura, de la sociedad en la que vivo o de la mía propia que he ido adquiriendo con el tiempo. Y también de los gustos, ¿por qué no? Pero ¿esto cómo se va a manifestar en un texto? La subjetividad se manifiesta mediante elementos modalizadores que expresan el punto de vista del emisor, es decir, su opinión. Esta introducción es muy importante, hay que ponerla siempre. Se nos va a pedir 2 casos de subjetividad o 2 casos de objetividad, siempre acompañada de la introducción, ¿vale? Vamos a ver los casos. Yo voy a decir más de 2 para que elijáis. Voy a encontrar subjetividad en determinadas modalidades oracionales, como la interrogación retórica, os recuerdo que es aquella pregunta que no espera una respuesta, la oración desiderativa, dubitativa, la exhortativa, que es un mandato. Bueno, pues esto siempre acompañado de ejemplos del texto. Solo escribo la modalidad que encuentro, ¿vale? No pongáis un montón de cosas de memoria porque no sirve para nada. Otro caso, la presencia del emisor en el uso de la primera persona del singular, del receptor en la segunda persona del singular o de ambos en la primera persona del plural. Tengo que buscar ejemplos del texto. ¿Dónde los encuentro estas personas? Pues recordamos que en los verbos, en los pronombres, en los verbos sería si tiene designancia verbal, ¿vale? En pronombres y en determinantes. Fijaos en el ejemplo. El listado de la moda cambia nuestros, subrayado, gustos estéticos. Y nuestros es un determinante adjetivo posesivo de primera persona del plural, por tanto, presencia de ambos. ¿Tengo que indicar los 3 tipos? No es obligatorio, ¿vale? Me puedo quedar solo con la presencia del emisor, indicando que es con el uso de la primera persona del singular. Pero tengo que procurar poner una cantidad de ejemplos diferentes que enriquezcan mi respuesta, ¿vale?
Otro caso, el uso de un léxico valorativo. Es aquel que tiene una connotación, una carga de significado negativa o positiva, reflejando así la opinión del autor. Esto lo voy a encontrar en sustantivos y en adjetivos fundamentalmente, ¿vale? Cuando los busquéis, distinguirlo. Con connotación negativa, sustantivos, estos, como aquí aparece riesgo, dictadura. Adjetivos con connotación negativa, como los ejemplos que aquí aparecen, sector más vulnerable, subrayado, de una manera desproporcionada, subrayado, ¿vale? ¿Que encuentro con connotación positiva y lo quiero también escribir? Pues lo puedo hacer, pero no es necesario, ¿vale? Si os quedaréis solo con la connotación negativa, ejemplos de sustantivos y de adjetivos, genial. Empleo de algunos recursos retóricos, sobre todo la metáfora. Esta es un poco más difícil de encontrar. Tal vez os resulte raro que aparezca metáfora en un texto periodístico. Tened en cuenta que no todo es fácil de explicar y una imagen a veces nos ayuda. También el uso de metáfora enriquece el lenguaje periodístico, da altura a aquel autor de ese artículo o de ese editorial. Esto de nuevo tiene que estar acompañado de ejemplos. Si no encuentro metáfora, por favor no digáis nada, ¿vale? Para reconocer la metáfora os recuerdo que es una imagen que supone la identificación de un elemento real con uno imaginario. Suelo poneros el ejemplo de las perlas de su boca. Desaparece la palabra dientes y solo aparece perlas. Bueno, pues animo a que encontréis alguna metáfora en un texto periodístico. Y el último caso, el uso de elementos que indican expresamente la opinión del emisor. Suele ser de forma clara. Fijaos en los ejemplos. Tras la necesaria iniciativa, hace falta, no se trata, sí se trata de, España debería hacer, la sociedad tendría que. Esas dos perífrasis de obligación que os he dicho en los dos últimos ejemplos tienen una gran carga, una gran connotación que expresa precisamente eso que quiere el autor conseguir, ¿vale? A veces aparece un poco atenuada, normalmente con adverbios, ¿vale? Como ese de seguramente que os pongo ahí al final. Bueno, os aconsejo que busquéis lo que esté muy claro, que siempre hay, ¿vale? Y pasamos a la objetividad. De nuevo con esa introducción, elementos modalizadores, exactamente igual que con la subjetividad. El primer caso, predominio de la modalidad oracional enunciativa. Hay un paralelismo con la subjetividad, también se sirve de modalidades oracionales, ya lo hemos visto, pero en este caso aquí en la objetividad solo hay una modalidad oracional, la enunciativa. ¿Por qué? Porque es puramente informativa. Fijaos en la imagen, el ascensor con el cartel no funciona. No funciona, ya es una oración enunciativa. Nos dice lo que hay y nada más, sin filtro, ¿vale? Tengo que buscar de nuevo ejemplos del texto. Otros casos de subjetividad, ausencia del emisor y del receptor. En subjetividad veíamos presencia, por ahora es ausencia. Y se observa en el uso de la tercera persona. Bien, pues de nuevo tengo que buscar ejemplos en verbo, en pronombres, determinantes, lo indico. Ausencia de un léxico valorativo, antes era presencia, ahora es ausencia de nuevo. ¿Y dónde voy a encontrar un léxico que no tiene ningún tipo de connotación? Pues sobre todo en las palabras técnicas, ¿vale? Palabras muy cultas, muy elevadas. Por ejemplo, si imaginaos que fuera un texto periodístico relacionado con la pandemia que estamos sufriendo en este momento y describiera los síntomas de este virus, que produce este virus, secuelas que puede dejar después, etc. Bueno, pues todos esos tecnicismos que utilizara, pues estaríamos hablando de un léxico de este tipo, ¿vale? Carente de connotación. Y por último, el uso de un estilo claro y sencillo. Esto es un poco más difícil de justificar. Yo recomiendo que escojáis de entre los otros tres, pero bueno, si fuerais capaces, pues perfecto, ¿vale?
Y bueno, ya terminando el tema, os recuerdo la ilustración del principio. Están enfrentados en la razón y el corazón, la parte objetiva y la subjetiva, o podrían aparecer juntas. Pues sí, pueden aparecer juntas. Lo podemos comprobar en multitud de textos periodísticos en los que el autor decide utilizar elementos expositivos que me aportan conocimiento e información y al mismo tiempo pues lo entremezcla o lo apoya con su opinión. Ambos pueden ir juntos, por tanto, y esto es lo que hacen tantos autores para manipular nuestra opinión. Es importante que seamos conscientes de esto porque a menudo leemos textos y no nos estamos dando cuenta de que el autor aporta su opinión y si está muy bien escrito consigue convencerme, ¿vale? Bueno, pues el conocer la lengua de esta manera me ayuda también a ser más libre y formar mi propia opinión. Y quisiera terminar pues regalándoos también una referencia a un libro que me viene mucho a la mente en estos días. Se trata del Decamerón de Giovanni Boccaccio. Fue un autor del Renacimiento italiano, florentino, nace en Florencia, justo donde nace el Renacimiento, siglos antes que en el resto de Europa. Bueno, porque nace allí y llega mucho más tarde, por ejemplo, a España, ¿no? Os recuerdo otros autores de esta época, Dante, Petrarca o artistas, escultores, pintores, como es el caso de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci. ¿Por qué viene a mi cabeza esta obra? Bueno, pues porque su contexto o el contexto de la obra se desarrolla durante la Gran Mortandad de la Peste Negra de 1348. Esta enfermedad nace en China, es curioso, igual que la que estamos viviendo ahora, y llega a Europa a través de Italia, por los comerciantes italianos que viajaban por la ruta de la seda hasta llegar a Oriente y bueno, pues allí se contagiaban y llegaban a Europa. La diferencia fundamental es que en esta época pues la medicina era prácticamente inexistente y de hecho estuvieron buscando explicación a esta enfermedad en los astros. Imaginaos, ¿no? Cómo no iba a morir un tercio de la población de Europa. Así que bueno, tampoco esto nos tiene que servir precisamente para animarnos porque las situaciones, gracias a Dios, han cambiado mucho. Y en este caso, la obra que cuenta, bueno, pues que unos jóvenes durante esta peste deciden marcharse de Florencia, huir de la enfermedad a una casa de campo para allí pasar el tiempo divirtiéndose y disfrutando de la vida. Es una obra, por tanto, de entretenimiento donde se cuentan pues cuentos, narraciones cortas que van contando unos y otros para entretener al resto. En la introducción de la obra, Boccaccio se dirige a una señora, al público al que quiere dedicarle la obra, y dice así: este horrible comienzo, refiriéndose a la enfermedad, os resultará como una montaña áspera y empinada para los caminantes, tras la cual se halla oculta una hermosísima y deleitable llanura que será tanto más grata cuanto mayor haya sido la dureza de la subida y del descenso. No, pues con el deseo de que pronto logremos divisar esa llanura y que seguro que disfrutaremos muchísimo después de lo costoso que ha sido la subida, pues os deseo feliz Pascua, mucho ánimo y hasta la próxima.